Estamos en una serie que hemos titulado el ABC de los milagros. Ya vimos lo que es un milagro bíblico, cómo hace Dios un milagro. Hemos estado viendo también pues algunos falsos sanadores, falsos milagreros. Y miren, para muestra un botón, hace unos días le dieron esto a mi esposa, allá en Xochimilco, y dice así: la noche de limpia verdadera. Y dice, por primera vez, bueno, ya pasó, esto fue el 16 de febrero, se la perdieron, hermanos. Por primera vez en Xochimilco, el obispo Edson Costa. Y aquí dice que le pongas qué es lo que te pasa, que le marques con una cruz, escuchas voces, el dinero no rinde, separación, depresión, tristeza, enfermedad, brujería. Y lo tenías que llevar el viernes a este folletito. Y miren, le pusieron esto. No sé si era para que se desmaquillara o algo, pero no, esto es porque ese día iban a tener una parte de agua, ponen ellos un agua bendita por estos apóstoles, y pues con esto te puedes limpiar, con esta parte, ¿no? Con esto te puedes limpiar. Esto para que vean que lo que he estado diciendo es real, hermanos, esto está pasando. Estos son los de Pare de Sufrir, están ahí en el crucero, ahí por Sanborns, ahí en el crucero de Xochimilco. Pero también pasa dentro de las iglesias cristianas, lamentablemente, o de iglesias que se dicen cristianas, también pasa eso. Bueno, vamos a ver, hermanos, que miren, aquí podemos ver, esta es una campaña, no sé si se alcanza a ver, pero es una campaña de milagros. Y casi todas estas campañas están cortadas de la misma manera, pero vamos a orar antes. Padre, queremos pedirte que con respeto podamos atender a tu palabra, que también, Señor, con la misma autoridad que tú das a tus ministros, yo pueda predicarla, Señor, sin ningún temor, porque tú me respaldas, Señor, y porque en todo momento tu palabra, Señor, pues es enviada para hacer una obra específica. Te pedimos que así sea, en el nombre de Cristo. Amén y amén. Dale un nombre, por favor, mi hermano. Y les digo, estas campañas, ustedes se dan cuenta, todas están cortadas por la misma tijera. Todas siguen un mismo patrón. Antes eran en carpas. Era muy famoso que se hacían campañas evangelísticas acompañadas con campañas de salud o de milagros, y eran en carpas. Después se empezaron a hacer también en iglesias muy grandes y en estadios, en arenas, se hacen este tipo de campañas, y todas tienen el mismo corte, todas, porque son en ciertos lugares, pues puede ser en algún auditorio, en alguna iglesia, en algún lugar, en pueblos, van de itinerantes, ¿no? Van de un pueblo a otro, de una ciudad a otra, haciendo estas campañas. Y todas tienen el mismo corte, ponen sus carpas, ponen sus empletes, hay música, hay adoración, cobran. No en todas, debo decir que algunas sí son gratuitas, pero es el mismo patrón, el mismo. Con ciertos programas establecidos, se hace así primero la música, testimonios, ciertas cuestiones, en algunas a veces comparten la palabra, pero casi siempre lo mismo. Al final o en cierto momento llega el momento donde el predicador, el pastor, el milagrero toca a las personas para poderlas sanar. Y así es en cada lugar donde van ellos. Así es, sea en una iglesia, sea en una arena, sea en una carpa, donde sea, siguen el mismo patrón. Es como, yo lo he estado mencionando, es como si le dijeran a Dios: Dios, ya hicimos esta campaña, ya vinieron las personas, ahora tú sánalas. Porque pues es así que ya casi están queriendo obligar a Dios. Y yo me pregunto, ¿qué de las personas que no pueden ir a esas campañas? Porque hay personas que están enfermas, están en los hospitales y no pueden ir a esas campañas, o están en sus casas, o están postrados en silla de ruedas, no sé, imaginémonos muchas situaciones. No pueden ir a esas campañas, no van a recibir su milagro. Por ejemplo, los que no fueron aquí, no pueden recibir ese milagro. Pero entonces entendamos, estos milagreros, estas campañas, estas gentes que se dedican a esto, como que quieren englobar en un solo patrón al Señor Jesucristo, a Dios. Nada más Él sana aquí en esta campaña, Él sana aquí nada más. Y vamos a ver uno más aquí, y nos vamos a dar cuenta, mis queridos hermanos. En primera instancia, lo primero que yo quiero que veamos en esta hora es que Dios es el único que ¿qué? Solamente Él puede sanar, y nuestra vida está en sus manos. Solo Él puede sanar. Miren, por eso quise que leyéramos este versículo, ya lo leímos 3 veces.
Fíjense otra vez Deuteronomio 32, 39 dice: ved ahora que yo soy y no hay Dios. Miren, ahí tantito. ¿No es cierto que a veces incluso los doctores se creen o se sienten que son como dioses? Así doctores que dicen, no, su paciente ya no dura, ya se va a morir. 72 horas. Como si fueran ellos dioses para decir cuándo se va a morir la gente o cuándo va a vivir la gente. Y ahí dice, yo soy, y no hay dioses conmigo. Y estos sanadores también, lo mismo, ellos piensan que sin ellos la gente no se puede sanar. Y luego dice, fíjense, me impacta mucho por el orden en el que está, dice, ¿yo hago qué? Morir. Yo creo que ese orden está a propósito ahí, porque a lo mejor nosotros entenderíamos que debería decir primero yo hago vivir y hago morir, pero dice yo hago morir, ¿y qué? Yo hago vivir. Esto se refiere a que puede incluso resucitar a una persona. Yo hiero, yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Si Dios no quiere, aunque vayas a la Conchinchina, a Timbuktu, al lugar que tú quieras, no vas a sanar. Miren, siempre pongo esa imagen. Ustedes saben quién es esa persona, no lo he dicho varias veces. Steve Jobs, fue el dueño de la compañía, una de las compañías más grandes de todo el mundo, la de los teléfonos de la manzanita. Y ese hombre estaba enfermo de cáncer en el páncreas. ¿Y ustedes creen que tuvo dinero para pagar la mejor clínica del mundo, el mejor hospital del mundo, Rochester, la clínica Mayo, los mejores hospitales del mundo? Pues no pudo sanar, porque aquí dice yo soy el que sano, yo soy el que hiero, yo soy el que hago morir. Entonces, ¿con qué autoridad en estas campañas o nosotros le podemos decir a Dios que haga o que no haga? Yo creo que a estas personas se les olvida mucho la doctrina, que es la columna vertebral, y lo he mencionado, de toda la teología reformada, y que es la soberanía de Dios. Aquí podemos ver esta soberanía de Dios. Dios es soberano, Dios es el que ordena, manda, lo que Él dice se hace, hermanos. Nosotros no le podemos torcer la mano a Dios en ninguna manera. Si Él ha sanado y ha hecho milagros en las vidas de muchas personas, es porque Él así lo ha querido. A Él le plugo hacerlo. No sabemos por qué, pero Él quiere hacerlo, o a veces no quiere hacerlo, porque no le conviene o no conviene esa parte a las personas. Entonces, aquí estas personas que hacen esto, o que hacen este tipo de cosas, le dicen a Dios, mira, aquí estamos con toda esta parafernalia que hemos hecho. Ya hicimos todo este evento. Ahora tú ven y sana a estas personas. No podemos decirle eso a Dios. Miren, vamos a darle uno más, y aquí me quiero basar, en esta parte me quiero basar. Miren lo que dice 1 Pedro 4:10. Es un versículo precioso que dice, vienen a leerlo. Cada uno, según el don que ha recibido, ministre a otros como buenos administradores. En esto me quiero basar. La multiforme, múltiples formas, muchas maneras. Cómo Dios derrama su gracia de muchísimas maneras, no solo de una, de diferentes maneras. Y esto me impacta porque aquí habla de eso, de la multiforme gracia de Dios. ¿Cómo hace milagros Dios? ¿De una sola manera? Él derrama su gracia de una manera multiforme, de muchas formas, de muchas maneras. Eso es lo que significa la palabra multiforme, muchas formas. Ahora, vamos a ver aquí, no podemos por el tiempo, no podemos ver todas, pero vamos a ver algunas de las maneras en las que Dios hizo milagros. Vamos a ver uno y vamos a ver entonces la multiforme gracia de Dios. Fíjense, Dios utilizó diferentes métodos para sanar, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Miren, aquí por ejemplo en el caso de Ana, ¿qué tenía Ana? Nosotros sabemos, hemos leído ese pasaje, ¿no? Primer libro de Samuel, capítulo 1, donde habla de Ana y Elcana, y Elcana tenía dos mujeres, ¿no? ¿Cómo se llamaba una? Una Ana, y la otra Penina, ¿verdad? Y esa Penina podía tener hijos y Ana no, y Ana estaba muy afrontada porque era estéril. Había nacido estéril. Y entonces Ana va al templo, a donde estaba el tabernáculo, donde el sacerdote era Elí. ¿Y qué hizo Ana? Fíjense aquí, dice 1 Samuel 1:17. Elí respondió y dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho.
aquí nos dice qué hizo Ana. ¿Qué hizo Ana? No fue a ninguna campaña, no fue con ningún sanador. Fue directamente al templo, fue con Dios y oró. ¿Y Dios le concedió lo que pidió? Sí. La Biblia dice que sí, que le dio a Samuel y aparte le dio a otros hijos más. O sea, Dios la sanó de su esterilidad. Hizo un milagro porque ahí ella había nacido estéril. En aquel tiempo no había tratamientos como los hay ahora. Y Dios tocó el cuerpo de esa mujer, hizo un milagro en el cuerpo de esa mujer para que ella fuera sanada. ¿Qué hizo Ana nada más? ¿Qué hizo Ana? Oró. Hizo oración. Así de sencillo, tú puedes hacer una oración y si Dios quiere, te puede sanar. Y si Dios quiere, puedes hacer milagro en tu vida. Amén. Vamos a darle uno más. Esa es una manera, ese es un método. Fíjense, vamos a ver aquí, les digo, solamente vamos a ver algunos, no podemos ampliar tanto aquí, pero sanó también a Naamán el sirio. Fíjense, este hombre ni siquiera era de la fe cristiana. Para que veamos que también Dios hace milagros, ya lo mencioné, incluso con la gente que no es, incluso para que se conviertan a su fe. No sé si vamos a leer este versículo, pero no sé si se acuerdan de ese pasaje. Naamán era el capitán, el general del ejército de Siria, era el general del rey de Siria, y era muy valeroso, pero tenía lepra, estaba enfermo de lepra, y entonces deciden mandarlo, porque una sirvienta trabajaba ahí con estos, con ellos, era hebrea, y ella les dijo: allá en Israel, en mi tierra, hay un profeta, es poderoso, en él está el poder de Dios. Y entonces lo envía el rey de Siria a Naamán. Y entonces vamos a leer lo que dice segundo de Reyes 5:10. ¿Cómo dice? Entonces el Señor le envió un mensajero diciendo: ve, lava las 7 veces del Jordán, y tu carne se restaurará y serás limpio. Fíjense, aquí el profeta ni siquiera lo recibió. No lo recibió, porque él sabía cómo se habían portado los sirios. Y nada más lo sanó porque Dios es grande, ¿verdad? Pero le dijo: mira, ni siquiera lo atendió, le dijo: ve y lávate 7 veces en el río y serás limpio. Hasta se enojó Naamán, ¿verdad? Dijo: ¿cómo vienes desde tan lejos? ¿Qué? Allá en mi tierra no hay mejores ríos, ¿qué Habana y Farfar no son mejores ríos que el Jordán? Pero alguien lo convenció: mi rey, pues ya vino hasta acá, pues sumérjase, ¿no? Y se sumergió 7 veces en el Jordán. ¿Y qué pasó? ¿Cuál fue la manera que ahí utilizó Dios? Fíjense, en la mayoría de estas personas, si tú vas a una campaña de estas, te tiene que tocar el profeta, te tiene que tocar. Y los pasan, y los tocan, y los ungen. ¿Aquí tocó? ¿El profeta tocó? No. Entonces, Dios usa diferentes maneras para sanar, para hacer milagros. Tiene una multiforme gracia. Vamos a darle uno más. Uno más, vamos a darle. Nos vamos a pasar aquí ya al Nuevo Testamento, así de rápido, aunque después vamos a volver al Antiguo. Fíjense, ¿a quién sanó? ¿A qué? Y miren, yo escuchaba por ahí, no sé mucho de esto, pero dicen que normalmente no es que sean mudos, sí podrían hablar, pero como nunca han escuchado, no saben cómo hablar, y por eso entonces se llaman sordomudos. Pero aquí dicen, no, que sanó a un sordomudo. Miren, vamos a ver qué dice Mateo 7:31. A ver. Volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis, y le trajeron un sordo y tartamudo, y le rogaron que le pusiera la mano encima, y tomando la palma de la gente, metió los dedos de las orejas de él, y escupiendo tocó su lengua. ¿Dónde estaba el problema de este hombre? En la boca. Y fíjense lo que dice ahí: tomándole aparte de la gente, metió los dedos de Jesús, los metió ¿dónde? En las orejas de él, y luego escupió, y tocó ¿qué? Qué raro, ¿no? Pero ahí el Señor Jesucristo incluso usó su saliva, la saliva del Señor Jesucristo, y utilizó sus manos, sus dedos, y metió los dedos en las orejas, vamos a llamarle así, ¿no? En el oído. ¿Y lo sanó? Sí.
Sí lo sanó. Entonces, para que podamos ver que nosotros no podemos encuadrar a Dios, a Jesucristo, debe hacerle así o debe ser así. Él sana como Él quiere, cuando Él quiere y cuando lo desea y lo quiere. Amén. Y utiliza los métodos que Él quiere. Y miren, esto en lugar de ponernos tristes, a mí me pone alegre, porque yo sé que Dios incluso me puede sanar, pues en estos momentos, si Él quisiera. Amén. Vamos a ver uno más. Esto ya lo vimos, ya en alguna de las predicaciones pasadas ya lo vimos, pero quise mencionarlo, porque ¿qué significa un milagro? ¿Algo qué? Sobrenatural, está sobre la naturaleza. Porque Él creó todo, y creó la naturaleza con leyes. Toda la naturaleza hay leyes y las leyes se cumplen. El único que puede quebrantar esas leyes, o que puede venir sobre esas leyes, ¿quién es? Dios. Ese es un milagro, algo sobrenatural. Miren, ahí dice en Mateo 8:26, Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. ¿Con su voz? ¿Con su voz qué hizo? Reprendió a los vientos, a la tempestad. ¿Y la tempestad le obedeció? No es que la tempestad, no es que la naturaleza o las montañas tengan vida en sí mismo, porque hay gente que así lo dice, ¿no? Pues el universo está conspirando, ¿no? El universo te abrió las puertas. No, el universo, el que hizo el universo fue Dios, y el que gobierna el universo es Dios. Nada de que el universo está conspirando y que esas son puras papas. Cuando el Dios quiere abrir puertas, se las abre. Y entonces, solo dando la orden, y los vientos en la naturaleza se les someten. ¿Quiénes son esos milagreros para decir que solamente en sus eventos, que solamente ellos? No son nadie, porque Dios puede hacer los milagros como Él quiere. Esa es la idea que yo les quiero dejar en su mente. Vamos a darle otro más. Incluso sanó a distancia al siervo de un centurión. Si se acuerdan de esa historia, viene el centurión, tenía un siervo y le dice, ¿verdad? Sana a mi siervo, y le dice, pero no vayas a mi casa porque yo no soy digno de que entres en mi casa, le dijo el centurión. Y Jesucristo se admiró de su fe. Miren lo que dice Mateo 8:3. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste que se ha hecho, y su criado fue sanado en aquella misma hora. En el momento que Jesucristo estaba platicando con el centurión, cuando él le dijo que no fuera a su casa, le dijo, en este momento, y cuando él llegó, el siervo estaba a distancia. Ahora, estos milagreros han querido hacer lo mismo. Hay un canal por ahí que se llama el canal de Enlace, donde salen muchos de estos, y hay mucha gente que lo ve, y yo no se lo recomiendo para nada, pero ven ese canal de Enlace y a veces sacan eso y la gente puede tocar la televisión, y si tocan la televisión en ese momento que está el hombre orando, se van a sanar. También supe de unos que mandaban una especie de un trapito como este, y que con ese trapito se podían frotar y eran sanados. Pero para que les mandaran el trapito, pues tenían que dar una lana. Y el Señor Jesucristo a distancia sanó a este hombre, a ese siervo del centurión, sin ningún problema. Vamos a darle uno más, para que vayan viendo la multiforme gracia de Dios. Fíjense, mandó a los cuervos, si se acuerdan de este pasaje, vamos a leerlo, Primero de Reyes 17:2. Ahora, fíjense bien, los cuervos son parte de la naturaleza, son animales. Que por cierto, por ahí tengo una serie, ¿no? Que se enoje toda la gente. Yo predico lo que es la palabra de Dios, y por esa serie mucha gente, incluso hubo gente que me dejó de hablar, porque yo prediqué acerca de los animales. Los animales son animales, hermanos. Los animales no son seres humanos, no los debemos tratar como seres humanos. Debemos de tratarlos bien, debemos de darles de comer, de no golpearlos, de tratarlos bien, pero no, que se acueste conmigo el perro, que esté lamiendo la boca al perro, porque le lamió la cola a los perros y se pone el vómito, qué asco, ¿no? Pero bueno, pero digo esto por los animales porque pues los animales ciertamente son inteligentes, pero saben una cosa, los animales no fueron hechos a la imagen de Dios, ellos no tienen la imagen de Dios. Ahora, vamos a leer esta parte, como dice, Primero de Reyes 17,
Y vino la palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. ¿Quién mandó a los cuervos? Fíjense. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vio junto al arroyo de Kerit, que estaba frente al Jordán, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y vivían del arroyo. Pongo aquí, los cuervos son animales carroñeros, son animales carnívoros, y ellos mismos le llevaban la carne, algo que incluso sería como antinatural. Como un cuervo que es carroñero. Ustedes han visto los perros cuando son callejeros, tú le vas a dar de comer a un perro y el otro no se, entre ellos mismos se pelean. Aunque sean hermanos se pelean porque su instinto es que comer, ¿no? ¿Ustedes creen que el instinto de estos cuervos no era tragarse esa carne? Pero Dios les ordenó. Es algo sobrenatural. Dios alimentó al profeta de una manera milagrosa. Ahí está un milagro. Y lo hizo como él quiso hacerlo. Vamos a darle uno más. Aquí en esta parte de los animales también quisiera mencionarles como cuando ahí en Jonás, ya lo mencioné en una de las veces pasadas, también mandó a un gusano que se comiera la parra. Dios mandó a ese gusano porque a Dios se le somete toda la creación. Amén. Por eso aquellos que se creen que se burlan de Dios, cuidado, mis hermanos, de Dios nadie se burla. Y Él podría simplemente decir y te despedazaría, caerías muerto. Si no haces así, es por la misericordia de Dios. ¿Qué hizo también? Otro milagro más. El sol se detuvo. Vamos a ver qué dice ahí. Ayúdenme a leer, José. El día que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo, y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jacer? Y el sol se paró en medio del cielo, y no se apresuró a ponerse casi un día entero. ¿Qué hizo ahí? Utilizó a Josué, pero el milagro no lo hizo Josué. ¿Quién lo hizo? ¿Y qué dice aquí la palabra de Dios? ¿Que el sol qué? Esto en una ocasión yo lo mencionaba. Hay por ahí un estudio que se hizo la NASA. Hicieron un estudio de los días, de los días que hemos vivido, de todos los años, y la NASA comprueba que hay un día que está perdido. Pero a veces nosotros decimos: ay, son puros papas, ¿no? No, Dios obra de manera sobrenatural. Eso es un milagro. Él puede hacer lo que quiere con su creación y con toda la naturaleza y con todas las leyes de la naturaleza, porque Él no solamente creó a la tierra, sino creó todo el universo, todas las galaxias. Amén. Es el único que tiene el poder de cambiar las leyes que Él mismo hizo. Él es el único. A ver, si por la naturaleza, ¿qué? Un cáncer, por ejemplo, el cáncer, ¿qué hace el cáncer? El cáncer son células dañinas que se van comiendo a las células buenas. Por eso lo que hace la quimioterapia, lo que hace la radioterapia es atacar esas células malas, pero también se lleva las células buenas. Pero cuando Dios dice: yo quiero que esta persona sane, esa persona sana. Esa persona sana. Vamos a darle uno más. ¿Sí nos ha quedado claro entonces, hermanos, qué significa la multiforme gracia de Dios? Yo no le puedo decir a Dios. Es más, yo tampoco me atrevería a decir: solamente en el templo Dios puede sanar. Porque Dios te puede sanar en tu casa. Dios puede sanarte a lo mejor cuando vas en el carro, no sé, porque Dios tiene una multiforme gracia. Lo que yo quiero que les quede bien claro en su mente es que nosotros no podemos englobar los milagros en una campaña, en un pastor, en una sola persona. Imagínense, yo voy a ir hasta Guatemala para ver a Cash Luna para que me sane. Sería algo irrisorio. Entonces yo quiero que ustedes quede bien claro en su mente esa parte, hermanos. Miren, la teología de la prosperidad, de las sanidades,
y de la confesión positiva, que es de las que abrevan todos estos milagreros, pretenden ordenarle a Dios, pretenden que Él esté a su servicio. Se les olvida la hermosa doctrina, ya lo dije hace rato, de la soberanía de Dios. Si Dios no quiere, aunque se paren de manos, yo les dije la vez pasada, ¿no? Conocimos nosotros a un gran evangelista, Luis Palau. Mi pastor, el pastor Vidal Valencia, trabajó muchos años en la organización de Luis Palau, un gran hombre Luis Palau, y murió de cáncer. Un hombre de Dios, y murió de cáncer. Dios no lo pudo sanar, no quiso sanarlo. ¿Podía sanarlo, sí o no? Sí. ¿Lo quiso sanar? No. Él es. Ahora, Dios no nos va a sanar a todos. Dios no va a sanar a todas las personas. En la época del Señor Jesucristo nos sanó a todos. Sanaba a algunos. Vimos en la semana pasada, ahí en el estanque de Bethesda, había otras personas y solo sanó a uno. ¿Por qué? Porque Él es que. Él es Él. Ahora, déjame decirte algo. Dios, y esto te lo puedo garantizar, Dios está más interesado en tu sanidad del alma, en tu sanidad espiritual, que en tu sanidad física. Eso sí te lo puedo decir. Y si tú tienes un enfermo, tienes una persona enferma, corre a hablarle del Evangelio. Que no se vaya de este mundo sin Cristo. Porque eso sí, si se va sin Cristo, ¿a dónde se va? Y Dios está más interesado en que tú le hables a esa persona de Dios. A muchos Dios los levanta, porque el único que levanta a las personas es Dios, ya lo vimos allí en Deuteronomio. Y muchos ni le agradecen. Son como esos 10 leprosos, ¿no? Sanó 10 leprosos y solamente regresó uno solo. Uno solo. ¿Y los otros? Y así pasa con muchos, incluso con cristianos. Dios los sana y después de que los sanan ni se acuerdan de Dios. Solamente buscan a Dios cuando tienen necesidad. Ahora, fíjate bien, todos los que fueron sanados en el pasado, incluso resucitados, volvieron a morir. Lázaro fue resucitado, ¿sí o no? Sí. Un milagro. Sí. ¿Volvió a morir? Sí. Porque Dios está interesado, mi amado hermano, en tu alma, en tu espíritu. Está más interesado en eso que en tu salud física. Y a veces la salud física está quebrantada. Por ejemplo, Pablo sanó del malestar que tenía en sus ojos. No. Nunca sanó. Y Dios le dijo, bástate mi gracia. Y dice, 3 veces he rogado que me quites este aguijón de la carne. Y las 3 veces el Señor le dijo, bástate mi gracia. Así que nadie los engañe, hermanos, porque si mucha gente se acerca para que Dios le haga su milagro, para que Dios haga su sanidad, a lo mejor no es la voluntad de Dios. A lo mejor no es la voluntad de Dios. No a todos va a sanar Dios. Ahora, yo no sé a quiénes, y a lo mejor tú ora y puede que Dios te haga ese milagro. Amén. Pero no creamos en este tipo de cosas, hermanos. Si hay gente que tiene tanta necesidad, ¿y cómo esta gente se aprovecha de esta necesidad? Ustedes saben que el dueño de esta iglesia de Pares de Sufrir, que ha cambiado de nombres, antes se llamaba la Iglesia del Poder del Espíritu Santo, no sé, ha tenido varios nombres. El dueño de esta iglesia, Edith Macedo se llama, es un brasileño, es uno de los hombres más ricos de América. Está riquísimo ese hombre. Porque lo único que estamos haciendo a veces con creer en este tipo de cosas es enriquecerles el bolsillo a estas personas. Cash Luna es uno de los hombres más ricos de Guatemala y de los hombres más ricos de América Latina. Teología de la prosperidad. Cuando el Señor Jesucristo, lo dije yo en veces pasadas, cuando le dijo a ese hombre que lo quería seguir, y le dijo, si me quieres seguir, sígame. Pero yo no te digo, el hombre no tiene ni dónde recostar su cabeza. Las zorras tienen guaridas, más el Hijo del Hombre. Y estas personas que predican esa teología de la prosperidad, todo eso que generan de las campañas, que generan de todo eso, va a su bolsillo, va a sus arcas. Si realmente tuvieran ese poder, de gracia lo tendrían que dar, no tendrían que cobrar. Y miren, a lo mejor sería tema de otra predicación, pero nomás quiero dejarlo acá. Cuando hay, por ejemplo, ayer hubo una campaña, creo que hoy también, de Franklin Graham, ahí en el Palacio de los Deportes. ¿Perdón? No, en el Palacio de los Deportes,
Sigo en el Palacio de los Deportes, porque ayer unos hermanos llevaron sus camiones allá. Fíjense, esa organización de Franklin Graham pagó todo, hermanos. Todo pagó. A los músicos que llegaron estuvo Marcos Witt, no sé qué otros, Nadia, muchos de los cantantes famosos cristianos estuvieron ahí. Muchos. Y no cobraron ni un 5, fue gratis. Incluso las iglesias podían ir y les daban un camión. ¿Saben cuánto pagaban por el camión? Un camión es grande, 600 pesos. Y el camión los llevaba y los traía. Porque la organización Franklin Graham, bueno, la organización Billy Graham, de su papá, pagó todo eso, hermanos. Esos son eventos que son para bendecir a las personas. De gracia recibiste, da de gracia. Y yo siempre he dicho esto, los cantantes cristianos se presentan en la Arena México, en el ¿cómo se llama? En el Auditorio Nacional. Y llenan también el Auditorio Nacional, que es para 10,000 personas. Y cobran igual que cobra Luis Miguel, igual que cobra cualquier cantante. Digo, está bien, el obrero es digno de su salario, pero quien no tiene dinero jamás va a poder ir a un concierto de esos. Esa es la idea que yo quiero dejarles, hermanos. De gracia recibiste, da de gracia. Y Dios no cobra por los milagros, Dios no cobra por las sanidades, Dios no cobra por nada. Dios te lo da de gracia. Amén. Bueno, Dios bendiga su palabra. Y bueno, pues todavía el domingo nos queda una predicación más acerca